Esto nos ocurrió a mi hermano y a mí hace muchos años, aquí en Paraguay. Había terminado la universidad y mi hermano mayor me invitó a pasar unos días con él y con sus amigos en una cabaña que había rentado a orillas del río Acaray. Pasamos el fin de semana entre risas, pláticas y diversión. Nada que fuera extraño para unos jóvenes de nuestra edad. La noche del sábado, en unas mesas que estaban afuera de las cabañas, en una explanada a orillas del río, entablamos algo de plática con otros huéspedes. Era una pareja mayor que decían pasar en esas cabañas al menos una noche cada 2 meses, porque les encantaba la tranquilidad del lugar. Hablamos un poco de los lugares cercanos, de las cosas que había por hacer, y sin querer, la plática dio un giro, y empezaron a contarnos las leyendas locales. Nos hablaron de espíritus del bosque y la naturaleza, que rondaban en aquellos parajes de noche, e incluso se llegó a mencionar a Luisón, que es una criatura muy típica de nuestro folclore, mitad perro, mitad hombre. Todos escuchamos atentos, como cuando tu abuelo te cuenta una historia de terror, pero nunca imaginamos que nada de eso fuera algo más allá de simples palabras. Y cuando aquella pareja se retiró a su habitación, los demás continuamos de fiesta hasta que también nos metimos a nuestra cabaña para dormir. Eran pasadas de las 4 de la mañana cuando abrí los ojos, sin saber realmente por qué. Apenas giré la cabeza, me llevé un gran susto al ver una figura humana parada en mi cuarto, cerca de la ventana. Pero apenas un segundo después, mi cerebro reaccionó, identificando a mi hermano, quien volteó a verme al escuchar que me había movido. «¿Escuchas eso?», me dijo, y entonces me quedé en silencio tratando de agudizar mi oído. Me levanté y me paré junto a las ventanas donde estaba él. A lo lejos, un sonido se escuchaba claro. En la noche parecía el grito de una niña, pero alrededor de nosotros solo habían árboles y el río. Y no tenía lógica que hubiera niños gritando o jugando. Aquella especie de grito duró apenas unos minutos, y después una especie de crujido enorme y el volar de unas aves se escucharon en la oscuridad. Y entonces todo volvió a quedarse en silencio. Mi hermano y yo, entonces, optamos por volver a dormir, habiendo atribuido aquel ruido al canto de una ave exótica. El domingo lo pasamos exactamente igual que como habíamos pasado el sábado, bebiendo, comiendo, jugando. En general, divertidos y relajados, pero aquella tarde las cabañas quedaron prácticamente solas. Nosotros habíamos planeado regresar a nuestra casa hasta el lunes, y esa noche fuimos los únicos huéspedes que estaban aún ahí, aparte de las personas que cuidaban aquellos alojamientos, obviamente. Aprovechando que no molestamos a nadie, decidimos quedarnos afuera de la cabaña en las mesitas, hasta que ya entrada la noche, cerca de las 11. Aunque nosotros planeábamos estar más tiempo ahí, el esposo de la dueña de las cabañas nos sugirió, a manera casi de orden, que nos metiéramos. Preguntamos que si había algún problema o si estábamos molestando a alguien, pero aquel hombre nos dijo que era mejor que estuviéramos adentro, porque a esa hora algunos animales podrían acercarse si nos veían en movimiento. Decidimos hacerle caso, pero también es cierto que no hay depredadores grandes, ni mucho menos en esta parte del río. Preferimos no pelear ni hacer ningún alboroto, y nos retiramos al interior de nuestra cabaña, donde continuamos la plática por un rato más, hasta que todos decidimos ir a dormir. Nuevamente esta vez, apenas pasaban de las 2 de la mañana, cuando otra vez me desperté
y vi a mi hermano en la cama de enfrente, despierto, como yo, pero atento, callado, con una cara de sorprendido o tal vez asustado. «¿Me escuchas?», me dijo, nuevamente. Y entonces me quedé en silencio para prestar atención en el vacío de la noche. Se escuchaba el crujir de los árboles y otros sonidos muy extraños. Una especie de golpes muy fuertes, como si algo muy pesado pisara de vez en cuando el suelo. Parecían estar acompañados de unos sonidos de animales muy raros. Parecían rugidos, por así decirlo. Además, semejaba el cantar de pájaros que ocasionalmente se escuchaban volar en los terrenos aledaños. Claramente mi hermano y yo no sabíamos qué hacer, si levantarnos o asomarnos, o ir a buscar a nuestros amigos, o incluso salir a ver qué ocurría. Aquella situación era muy extraña e inusual, y uno nunca está preparado para reaccionar en situaciones de este tipo. De repente, empezamos a escuchar algunas voces como murmurando. Pensamos que quizás habían llegado algunos huéspedes en la noche y tal vez habían salido a ver lo que ocurría. Y entonces mi hermano y yo, de un salto, nos levantamos y corrimos a la ventana, esperando encontrar a alguien fuera, tan sorprendido como nosotros. Pero lo que vimos definitivamente nos puso los pelos de punta. Al jalar la cortina, de un golpe pudimos ver, justo frente a nuestra ventana, una figura humana. No podíamos distinguir las facciones o detalles en ella, simplemente era como una sombra, pero con la forma de una persona. Esta figura estaba ahí como viendo hacia el río, pero lo más perturbador es que no era la única. Había varias de esas figuras paradas de manera aleatoria en todo ese campo. Eran bastante notorias aún en la noche, ya que la luz de la luna iluminaba aquellos parajes esa noche, y entonces nos dimos cuenta que definitivamente no eran personas, y es que, por más extraño que suene, no tenían pies, o incluso parte de sus piernas. Simplemente aquellas sombras se hacían transparentes y parecían flotar. Esta imagen nos asustó mucho, y salimos del cuarto lo más rápido que pudimos, pero siendo sigilosos, pretendiendo ir a despertar a nuestros amigos. Pero la sorpresa fue que al salir a la sala, ellos ya se encontraban despiertos junto a la ventana de esa habitación, tan asombrados como nosotros, o quizás un poco más. Una de las dos chicas que viajaban en nuestro grupo voltea a vernos. Estaba llorando, muy asustada, y solo con gestos nos dijo que guardáramos silencio y que nos acercáramos. Llegamos hasta esta ventana con ellos, que miraba directamente al río, y más allá del agua se podía ver la otra orilla, el lado opuesto de aquel río, la tierra llena de árboles. La imagen era asombrosa, porque el agua que llegaba hasta nuestra orilla era claramente iluminada con la luz azul de la luna, y lo más extraño es que parecía vibrar con pequeñas gotas que brincaban como cuando los cocodrilos cantan, y aquello, entre estas sombras aterradoras, era totalmente místico y mágico. Pero entonces, aquella chica me pidió que dirigiera la vista hacia el otro lado del río, a aquella zona arbolada donde la vegetación ocasionalmente se movía y crujía. Mi hermano y yo en ese momento no sabíamos bien qué estaba ahí, pero después de unos minutos, entre aquella maleza surgió un animal que nunca habíamos visto. Era algo aterrador. Francamente, hasta el día de hoy quiero creer que aquello no fue real, pero la verdad es que fuimos 6 personas los que lo vimos. De entre la maleza salió un animal, peludo como un bisonte, pero lo que tenía por la cabeza
parecía el cráneo descarnado de una cabra, de cuernos retorcidos. Era muy claro el color a marfil de ese cráneo, que resaltaba sobre la negrura del grueso pelaje. Mi amiga no dejaba de llorar, y aquella cosa simplemente dio unas vueltas, se acercó al río y bebió un poco de agua, para después volver a esconderse entre la vegetación. El agua entonces parecía dejar de vibrar, y nosotros simplemente nos perdimos. Quizás nos desmayamos, pero lo que pasó fue que abrimos los ojos en aquella sala, ya entradas las primeras horas de la mañana, muy confundidos. Simplemente nos levantamos, recogimos rápidamente nuestras cosas, pagamos la cuenta y partimos de ahí directo a la ciudad. Y no fue sino hasta que paramos para comer algo, ya en la ciudad de Asunción, que recordamos todo lo que había pasado la noche anterior, y todos coincidimos en haber visto aquello que parece imposible. Lo sé, pero que para nosotros fue real, tan real como los animales y la naturaleza misma. Y no sé qué pensar. Ya pasaron casi 10 años de aquello, y al menos mi hermano y yo creemos que tal vez nos encontramos sin querer con alguna especie de reunión de espíritus del bosque. Entiendo, sé que suena ridículo, pero quiero saber qué piensan ustedes. Hasta el día de hoy, a veces tengo sueños con eso, sueños que parecen pesadillas, y me alegraría que todos ustedes que escucharon esta historia me dieran sus comentarios. No sé si alguien haya visto algo parecido. Ojalá no sea yo el único.